del conocimiento público, un espacio virtual de análisis político y social. Iniciamos. Amigos de UDCI Radio, como siempre es un gusto poderles saludar en una emisión más del programa del conocimiento público. Mi nombre es Juan José Tavera y en esta edición especial, porque la estamos dedicando exclusivamente al diplomado de migración que tendremos en el próximo mes de mayo, que culminará en agosto próximo, pues vamos a estar abordando temas con distintos especialistas y ponentes que nos van a acompañar en estas transmisiones. Me permito presentar, desde luego, a nuestros invitados, a la maestra Mayra Moreno, es licenciada en Pedagogía, maestra en Desarrollo Regional y especialista en Incidencia en Políticas Públicas, actualmente docente de la UDCI, entre otras instituciones de educación superior, y consultora independiente especialista en temas de educación, planeación para el desarrollo, evaluación y monitoreo de políticas públicas y atención a migrantes. También se ha desarrollado como funcionaria y asesora en instituciones públicas y espacios legislativos estatales y federales, así como en la colaboración con organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, colaboradora también del Instituto Binacional de las Fronteras, con sede en Oxnard, California. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y pues nuestro maestro y director de posgrados de la Universidad de las Californias Internacional, el maestro Miguel Escobedo. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes aquí, Juan José, y pues para platicar sobre este diplomado, encantado aquí de contar con la presencia de Mayra Moreno, y vamos a estar platicando sobre estos temas de gran interés. Maestra Moreno, yo quisiera que nos diera una, no sé, de alguna manera condensada, la radiografía que actualmente tiene la migración en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual que nos pudiera usted abundar en este tema en particular para abrir el tema? Pues bueno, pues antes que nada gracias a la UDC por este espacio que nos está otorgando de tocar temas tan relevantes para México y el mundo como es la migración. Es un tema que es tangencial para entender la dinámica humana. La movilidad es un tema importante. ¿Cuál es el tema actual? Pues bueno, son muchos. La migración es un tema con muchas dimensiones. En primer lugar, México es un país pues expulsor de migrantes, es un país de tránsito de migrantes, es un país de inmigrantes, donde tenemos inmigrantes temporales, inmigrantes permanentes. Entonces es un país que tiene muchas dimensiones y el cual necesita de alguna manera actuar para atender cada una de estas. La situación, pues por un lado tenemos a un país, Estados Unidos, que es altamente receptor de migrantes, no solo mexicanos, sino de todo el mundo, que está en un momento histórico importante por la acción ejecutiva iniciada por el presidente Barack Obama. Por otro lado tenemos una situación en el caso de México de pues gran problemática, por así decirlo, por la violación constante y repetida a los derechos humanos de los inmigrantes, sobre todo centroamericanos que transitan por el país. El día de ayer pudimos ver toda esta situación, esta controversia por el Vía Crucis migrante, ¿no?, que ha querido iniciar el padre Solalinde con el representante del albergue de Ixtepec, Hermanos del Camino, Ixtepec, Oaxaca, y pues toda esta controversia que hay con el gobierno federal, dadas estas condiciones, ¿no? Maestra, yo quiero preguntarle, ¿realmente está en la agenda del gobierno estadounidense la reforma migratoria? Realmente, digo, siendo realistas, creo que siempre se ha convertido en un discurso político, siempre que vienen elecciones para Estados Unidos. Sabemos que los electores hispanoamericanos pues son una entidad muy importante, son una minoría étnica muy importante, no es la tercera, si más no recuerdo. Pero realmente es de interés del gobierno estadounidense aprobar una reforma migratoria. Yo creo que es un compromiso que está tratando de cumplir Barack Obama. El tamaño de electores actualmente son 23 millones de hispanos,
que son potencialmente electores, él tiene que cumplir un compromiso con la comunidad latina, porque finalmente fue una de las comunidades que lo lleva al poder, que lleva al Partido Demócrata. La posibilidad de que sí se lleve a cabo, yo creo que en la agenda federal está, pero hay 26 estados de los 51 que están demandando esta acción ejecutiva. Y esta demanda empieza en Texas, justamente porque los estados subnacionales, recordemos que Estados Unidos es un estado que no es una entidad federativa como tal, es una entidad que deja a los estados cierta autonomía. Entonces los estados subnacionales están interviniendo y diciendo, bueno, yo no tengo capacidad de poder asumir la acción ejecutiva con todas las condiciones que esto está representando. Entonces el día 17 de abril todavía se va a determinar esto, porque una corte en Nueva Orleans va a determinar la posibilidad de que ningún estado subnacional pueda emitir una contrariedad contra la acción ejecutiva. ¿Qué posibilidades hay? Pues la que nos dicen los expertos. Se aprobaría, tendría una extensión de 3 años, pero cuando venga el nuevo gobierno, que no sabemos quién será, si será el Partido Republicano que regrese al poder o se continuarán siendo los demócratas, terminarían estas garantías para esta población. Maestro Escobedo, yo quisiera también que hiciéramos un recordatorio de todo lo que ofrece este diplomado, quién lo avala, por supuesto. Claro. Entonces yo creo que sí valdría la pena recordar a toda la audiencia, a toda la comunidad universitaria, a que no pierdan esta gran oportunidad de participar y de inscribirse, que pues ahora sí que están en muy buen tiempo para hacerlo, ¿no? Por supuesto, Juan José, es un evento importante en el marco de lo que comenta aquí la profesora Mayra Moreno. Es un evento significativo que se enmarca en las problemáticas relativas a la migración o hacia los fenómenos orientados por la migración. El diplomado se titula Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención. Es un diplomado que aborda muchas cuestiones teóricas, sí, pero que también tiene un enfoque práctico. Eso es fundamental comprenderlo. Nosotros buscamos cambiar o intentamos cambiar opinión, percepción, perspectiva, pero también a través de hechos. Es decir, buscamos crear una red de personas que se interesen participando en este diplomado en plantear algunas opciones que puedan ser alternativa para mejorar condiciones de vida, para mejorar política pública, para mejorar acciones, ¿no? En ese sentido. El diplomado va a ser del 15 de mayo al 1 de agosto del presente del año en curso. Va a ser viernes y sábados de 4 a 9 y viernes de 4 a 9 de la noche y sábado de 9 a 2 de la tarde. Va a constar de 6 módulos, va a haber realmente un nivel académico muy importante, componentes de primer nivel. Comentabas el punto de quién avala este diplomado. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en conjunto con UDCI, la Dirección de Posgrados, y con financiamiento particularmente de la Cámara de Diputados, la Comisión de Asuntos Migratorios, se está organizando en conjunto con otras instituciones también importantes. Se está desarrollando este diplomado que va a traer muchísimos beneficios para la comunidad. A manera de anécdota y para ver con un poco de sentido del humor este tipo de fenómeno, cabe decir que recientemente salió una nota en donde un republicano importante en el marco de las próximas elecciones, Jeb Bush, el hermano de Bush, el ex gobernador todavía de Florida, se tipificó a sí mismo como latino en una elección, en una registro de votantes, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces eso lo manejaron como un error, pero los políticos no se equivocan en ese sentido, ¿no? Entonces la tendencia marca que hay un importante abordaje de las problemáticas migratorias, ya sea por razones realmente de derechos humanos, de respeto a este tipo de cuestiones, o también por interés político, ¿no? Por ahí hay estudios que reflejan que en unos años Estados Unidos va a girar su tendencia, su estructura demográfica hacia un país posiblemente con un carácter latinoamericano, hispanoamericano. Entonces los políticos que siempre están listos para comprender estos fenómenos o para analizar estas tendencias, pues ya han empezado a cambiar esas percepciones, ¿no? Y también el empuje de la ciudadanía, de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil, son importantes en ese sentido. El diplomado no únicamente está orientado hacia políticos, no únicamente está orientado hacia personas que estén 100% enfocadas en lo que son los estudios de ciencia política, sino que
busca ser un diplomado multidisciplinario, interinstitucional y sobre todo que brinde soluciones multidisciplinarias, porque la migración no es un problema unidisciplinario, ¿no? Ni que deba resolver una sola institución, el Congreso Federal Mexicano o el Congreso de los Estados Unidos, no. Yo podría decir, aquí bajo riesgo de que la maestra me corrija, que muchísimos de los esfuerzos que se desarrollan en torno a los beneficios que han ido obteniendo los migrantes se orientan hacia la actividad ciudadana, hacia la organización de la sociedad civil. Los esfuerzos de César Chávez en los Estados Unidos en los 60, ¿no? Esfuerzos, actualmente ahorita mencionabas a uno de los activistas, el padre Solalinde, diferentes activistas que han ido llenando los vacíos que el Estado en muchas ocasiones no aborda, ¿no? Por su falta de interés en estas políticas. Y hablando de vacíos, y yo quiero dejar la pregunta al aire, maestra Moreno, la participación de las ONGs. Tenemos aquí en Tijuana, y por supuesto una que acaba de cumplir sus primeros 25 años de vida y que ha recibido a muchísimos migrantes, no solamente de nuestro país, sino también provenientes de Centroamérica. Entonces yo creo que aquí hay un desaseo por parte de los programas de desarrollo social, de atención a los migrantes. Entonces uno de los objetivos principales, pues desde luego es impulsar y generar políticas públicas, ¿no? Pero yo quisiera que al regresar, maestra, nos platicara acerca de la intervención de las organizaciones no gubernamentales en este tema tan sensible. Vamos a una identificación, retornamos inmediatamente. Están ustedes escuchando el programa del conocimiento público a través de UDCI Radio. UDCI Radio. Menos rating, más radio. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, Retos y Perspectivas de Atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular, dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. El Centro Psicológico y Salud Integral Tonal te invitan a su primer simposio nacional de psicocorporalidad e hipnosis, la terapia psicocorporal y el trance en movimiento, este 18 de abril. La sede, Universidad de las Californias Internacional. Tendremos conferencistas nacionales Hugo Ricalde Guillén, Óscar Humberto Rosas, Denise Rivera, quienes estarán compartiendo talleres como el proceso psicocorporal con el trance en movimiento, la psicocorporalidad en la estructuración de la personalidad y la creación y actuación de personajes propios y su impacto psicoterapéutico. Este simposio está avalado por el Colegio Internacional de Hipnoterapia e Hipnosis Clínica y Ecléctica. Para mayores informes en www.sepsintonal.com, teléfono 664-624-9237 o síguenos en Facebook en Sepsintonal. Ven y conoce más allá de las aulas, experimenta este simposio.
Quinto Festival Creativo UDCI 2015. Te invito a una fiesta de creatividad, talento y pasión. Proyectos de mercadotecnia, publicidad, emprendedores, hechos por jóvenes como tú. Este miércoles 15 de abril a las 11 a.m. en Teatro UDCI. UDCI Radio. Menos rating, más radio. Seguimos adelante en el programa del conocimiento público y nos quedamos, maestra, con este tema tan interesante y tan importante, la participación de las organizaciones no gubernamentales, la organización civil en nuestra ciudad. También se ha convertido en receptora de repatriados, de deportados, que muchos pues hacen su éxodo desde Centroamérica, abordando la bestia, sufriendo una serie de vejaciones, abusos, transgresiones a los derechos humanos. Entonces vemos tantas situaciones y que bueno, que finalmente llegan aquí a atender a estas personas, maestra. Hay una laguna ahí, podemos entenderlo así, como que el gobierno se desatiende y dice, bueno, para eso están las organizaciones civiles y que ellos se hagan cargo. Yo pues simplemente a través del INAMI, pues a lo mejor quizás en un programita llamarada de petate, pues nada más creamos un fondo para que se regresen a sus lugares de origen o que les haga una bolsa de trabajo para que los que se quieran quedar, ¿no? Claro. Entonces vemos ahí muchas inconsistencias, maestra. No sé qué opinión nos merezca. Pues en primer lugar decir que sí, existen vacíos legales que impiden, sobre todo que las instituciones se hagan responsables de una problemática humana como es la migración. Por supuesto, en el caso de Tijuana, como una frontera tan dinámica, pues estas organizaciones han sido las que han sido responsables de este grupo. Han de alguna manera incluso generado sus propios recursos, pero no existen iniciativas para formarlas, no han existido ni para fortalecerlas, no han existido iniciativas públicas para entender cuál es el papel que están jugando estas organizaciones, ¿no? Y de qué manera fortalecer su labor. Ese es por el lado de México, ¿no? Yo recuerdo una experiencia en Nogales, Sonora, en la cual tuve la oportunidad de visitar un albergue del DIF que se llama Camino a Casa. Y bueno, ese albergue de DIF se instala en Nogales, Sonora, para atender a niños, pero ¿quién hacía la parte de los adultos? Y es sorprendente como una familia el día que se casa encuentra a unos inmigrantes, estamos hablando de temperaturas bajo 0 grados, y dicen, bueno, vamos a donar un terreno, y este terreno se convierte en un albergue, uno de los albergues más importantes en el país, pero es una iniciativa de una familia entera, ¿no? Es una iniciativa que incluso ha estado alejada del gobierno y ha tratado de hacer un papel que está lejano a poderse coordinar, ¿no? A pesar de que se han generado mesas de trabajo. ¿Qué queda por hacer? Justamente este tipo de iniciativas. Yo estoy aquí y quiero señalarlo gracias a la invitación de Mario Correa, es el director del Instituto Binacional de las Fronteras, y ese es el otro papel que está jugando justamente las organizaciones en los Estados Unidos. Las organizaciones en los Estados Unidos inician en un primer momento como organizaciones de auxilio e integración a la población. El papel que está jugando ahorita muchas de las organizaciones acá en México, auxilio, protección y atención inmediata a lo que el gobierno no daba. Han ido creciendo al punto de actualmente poder generar ya acciones políticas, ¿no? Ahorita vamos a ver ya el primer ejercicio de voto de mexicanos en el exterior, ¿no? A partir de una regulación de esta ley de electoral en México a partir de julio del año pasado. Vemos otro nivel de incidencia, ¿no? Y ya algunos agentes, en el caso de Mario, que está provocando incluso procesos de formación a estas comunidades que de alguna manera han realizado su trabajo históricamente, pero que no tienen herramientas para entender un fenómeno, tal vez no desde la perspectiva teórica, sino desde la perspectiva un poco más compleja, más global, ¿no? Y que eso es lo que está tratando el IBF de producir en coordinación con la UDC y con la UNAM. Formar a un capital humano que esté justamente ya orientado con todas las herramientas para entender, por ejemplo, cuál es la legislación que compete, ¿no? ¿Cómo puedo yo incidir en una política pública que desconozco? Porque bueno,
vienen trabajando pero como accidentalmente. Y lo que no queremos es eso, ¿no? Queremos que ya sea una acción que justamente la incidencia en política pública, el conocimiento de cómo incidir en política pública es entender cómo está el marco normativo y decir, justamente aquí es donde yo tengo que trabajar para lograr un beneficio o hasta dónde yo puedo apoyar. Es el caso, repito lo que dije hace ratito, el Vía Crucis Migrante, pues es una muy buena iniciativa del padre Solalinde, pero contradice una ley, ¿no? Que es la ley de migración. La ley de migración dice que todas las personas que transiten por el país tienen que tener toda una medidas, ¿no? Medidas administrativas y haber hecho ciertos procedimientos en su país de origen. No se les informa, no existen estos procedimientos, la gente sigue pasando, pero las organizaciones, en este caso los grupos de auxilio como Hermanos del Camino y otros albergues como el del Padre Heyman en Arriaga, Chiapas, pues están como jugando en una contradicción, ¿no? En una dialéctica de la contradicción, como le denomina el doctor Bustamante. Maestro Escobedo, pues vemos también el discurso político y ahorita que precisamente se involucra la Cámara de Diputados, la comisión correspondiente de asuntos fronterizos, de migración, realmente qué interés o qué vocación política se percibe de querer coadyuvar y de querer sacar adelante una política pública que realmente aplique, que realmente sea eficaz y que vamos, de alguna manera, pues mitigue esta problemática, ¿no? Mire, realmente es interesante lo que planteas porque la voluntad política es flexible, eso es histórico, basta ver tendencia a nivel mundial inclusive. Sin embargo, existen políticos que en ocasiones, por su historia personal o por su historia profesional, por su historia académica, tienen interés o un mayor interés en ciertas problemáticas. Entonces, en este caso, nos está apoyando la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados porque la preside la diputada Amalia García. La diputada Amalia García fue gobernadora de Zacatecas, un estado importante, tradicional, expulsor, aunque ya se ha diversificado muchísimo los procesos de expulsión de migrantes, pero es un estado tradicionalmente expulsor de migrantes. Entonces hay un interés de parte de la diputada en este caso y nos ha apoyado muchísimo en ese sentido, ¿no? Ha habido una apertura, ha habido un financiamiento, ha habido un apoyo logístico, ha habido una serie de procesos importantes que, si bien en ocasiones somos muy críticos y con justa razón de las dependencias, de las instituciones de política pública, bueno, en este caso encontramos que hay un apoyo y hay que destacarlo, ¿no? Por otra parte, eso en torno a nuestro diplomado, ¿no? Sí ha obtenido un apoyo. Por otra parte, la voluntad política y sobre todo en Estados Unidos en torno a los migrantes es muy volátil, es flexible y si bien al parecer existe una tendencia a fortalecer esa voluntad, ya sea por un interés político como de estilo realpolitik, ¿no? Existe también la posibilidad de catalogar, como siempre se ha hecho, a los migrantes como chivos expiatorios o también en ocasiones como válvula de escape, ¿no? Casualmente casi siempre cuando encontramos una crisis empiezan a hablar de migrantes y algunos empiezan a hablar de ellos como problema, ¿sí? Que es un problema eso, ¿no? Hablar de la migración como un problema es ya un problema en sí. Hay que hablar de ella como un fenómeno, ¿no? Como una situación social que ocurre, que se produce por qué causas sociales. Los expertos, aquí como la maestra Mayra Moreno, que se dedican a comprender estos fenómenos, lo ven como un fenómeno social, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el discurso ya traemos una situación de dificultad. En Estados Unidos se ve como un problema. En momentos de crisis, ciertos sectores, particularmente los sectores conservadores de derecha y republicanos, derecha republicana. Mayoritariamente vamos a etiquetarla de esa derecha, manera, ¿no? conservadora, evangelista, ese tipo tejanos, ese tipo de... No quiero caer en la contradicción porque hay muchos que no son así, ¿no? Y conozco personas que tienen una perspectiva distinta. Tipifican al migrante, lo catalogan inmediatamente problema y en tiempos de crisis surge. Entonces hay que expulsarlos, surgen los Minutemen, surgen todos estos factores en la frontera, hay que balearlos, hay que perseguirlos, son el problema, ¿no? Y eso siempre ha pasado en muchos países, no sean democracias o dictaduras, con diferentes niveles de impacto. Y por otra parte, también pareciera como que en momentos de crisis política en la cual o elecciones altamente competidas,
¿sí? Jalan el voto latino, ¿no? Y buscan y proponen también. Entonces está por verse. Yo sí creo, al igual que la maestra Moreno, que el presidente Barack Obama tiene una intención fuerte, la tuvo desde su discurso inicial, desde sus discursos de campaña, tuvo una intención. Él viene también de una, podríamos llamarlo, de una minoría en los Estados Unidos, aunque no pertenece a una clase, digamos, popular, estudió en las principales universidades, aunque sí viene de inmigrantes, también hay que decirlo. Me parece que su padre era de una nación africana, no estoy seguro si era Kenia. Nigeriano. Nigeria, cometería un error, la verdad, si tú tienes la certeza. Fue inmigrante, pero no fue un inmigrante común y corriente, era un inmigrante que fue a estudiar a Estados Unidos un doctorado, y creo que fue el primero de su país. Entonces son condiciones que al presidente Barack Obama le han llamado la atención. Él vivió en el extranjero. Entonces no estoy haciendo una apología, pero él inclusive vive me parece que en Filipinas, o en Indonesia para ser exacto, estudia en ese país, inclusive en una escuela que tenía características de madraza, estilo islámico. Entonces es una persona que tiene una visión un poquito diferente y lo ha manifestado en una voluntad política para ejercer o para desarrollar ciertas políticas o ciertos intereses. Ahora quisiera ver que esto se concrete, ¿no? Del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? En ese sentido. Entonces sí creo que tiene una voluntad, sí creo que esta voluntad en muchas ocasiones no había existido, aunque muchas veces políticos republicanos han hecho también importantes cambios. Hablábamos de Ronald Reagan, bueno, creo que en el corte hablábamos de Ronald Reagan, hizo una amnistía en los 80 que benefició a millones de mexicanos y tuvo un impacto en ese sentido, ¿no? Y que disparó más la migración. Y era conservador, claro. Y era ultra derecha, y era belicista, y bueno, la política es flexible, ¿no? Eso podría ser una forma de decirlo. Maestra Mayra, ahorita que estábamos hablando y digo también retomando un poquito lo que acertadamente estaba compartiendo el maestro Escobedo, pues sí, o sea, las leyes migratorias en Estados Unidos son muy intrincadas y sobre todo en ciertos momentos Estados Unidos le abre y le cierra la llave a la migración, ¿no? Cuando a lo mejor necesita una mano de obra barata, bueno, pues digamos que se hace de la vista gorda y deja pasar a algunos, ¿no? Y ya realmente cuando ellos ya tienen problemas financieros y económicos, bueno, pues entonces viene la expulsión de estos. Y cuando esto ocurre, maestra, pues vemos la separación de las familias. Sí. Vemos de la primera generación de migrantes que llegó a Estados Unidos y su segunda generación ya nacidos ahí, que son menores de edad. Bueno, pues por X circunstancia, bueno, son deportados los papás por estar de manera ilegal. Y estos niños llegan a nuestro país también siguiendo a sus padres, pero vienen otros conflictos, se desdoblan otros problemas, ¿no? Y sobre todo a lo mejor también en temas de educación, que llegan sin hablar una sola pizca de español, entran a escuelas públicas y bueno, sienten que están en otro mundo, ¿no? Entonces, esta separación de familias y de una circunstancia a otra, bueno, es muy latente también, es algo que se está viviendo actualmente, maestra. Sí. Sí, efectivamente. Justamente cuando, como bien comentabas, los momentos económicos en el país determinan también la permanencia o no de ciertas personas. En este caso de los inmigrantes. Justamente la propuesta de Obama tiende a eso, ¿no? Tiende a atender a dos grandes grupos con DACA y DAPA. DACA, atender en primer lugar a los Dreamers, estos jóvenes que llegaron antes de los 16 años o antes del 1 de enero del 2010 y que de alguna manera llegan a Estados Unidos y tienen un impacto, ¿no? Tienen un impacto porque pues no conocen el idioma, es un sistema educativo distinto al nuestro, o puede ser que ni siquiera conocen o ni siquiera pueden ingresar a todo el proceso de formación escolar. Esa es una gran problemática. Y DAPA, que va a ser como el acuerdo administrativo que va a beneficiar a los padres de residentes o ciudadanos que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2010. ¿Qué es lo que está tratando de aminorar esta acción ejecutiva? Justamente eso, la desintegración familiar. La desintegración familiar es un efecto tremendo, no solo para las personas que están en Estados Unidos y que por alguna razón son deportadas, padres de mexicanos que son deportados, muchas veces no tenían un procedimiento administrativo correcto, dado que no tienen uso y
y control del idioma. Y por otro lado vemos a una desintegración familiar en los lugares de origen, y eso desencadenó un fenómeno tremendo en los últimos años. En el 2000 se localizaban un promedio de 7,000 jóvenes, niños menores de 18 años que estaban migrando o que estaban en las fronteras. Justamente en el año 2014, si recuerdan, fue noticia. Se llegaron a contabilizar cerca de 40,000 menores. ¿Por qué están migrando los niños? Esa es una pregunta tremenda. En primer lugar, pues bueno, vemos que sus padres de alguna manera ya tienen condiciones de estabilidad. Hemos visto ya que ellos están teniendo un trabajo y pues quieren llevarse a sus hijos. Entonces, esta necesidad de reunificación familiar pues pone en un alto riesgo a estos niños, ¿no? Por otro lado, vemos a jóvenes o niños que están migrando en busca de mejores condiciones de vida, sobre todo los centroamericanos, o huyendo de algún tipo de guerra o de algún tipo de situación de violencia. Todas estas condiciones generan también una descomposición en el tejido social, y esta descomposición se ve en ambos lados de la frontera. ¿Cuáles son las soluciones? Pues bueno, en primero, el trabajo que pueda realizar los gobiernos y las organizaciones de sociedad civil en busca de disminuir el riesgo psicosocial, sobre todo con los niños, pero lógicamente continúa siendo un gran reto para todos los que atienden la migración. Justamente son de los temas que esperamos poder abordar en este diplomado. Retos, y un reto es ese. Un reto es tratar de generar condiciones desde la trinchera, desde donde estemos, que puedan aminorar estos efectos que está teniendo la desintegración familiar a partir de la migración. Vamos a ir a otro compromiso comercial, y al regresar yo también quisiera dejar sobre la mesa el tema y platicarlo con ambos, maestro. Acerca de la despresurización de las prisiones, de las cárceles en Estados Unidos, y que desde luego pues son arrojados a nuestras fronteras, y esto también recae en otros problemas sociales como la delincuencia, el reclutamiento, incluso hasta la propia organización de células delictivas, ¿no? Entonces quisiera saber cómo está atendiendo tanto el gobierno estadounidense como el gobierno mexicano este asunto tan delicado y que afecta particularmente los estados fronterizos. Vamos entonces a una identificación, retornamos inmediatamente aquí al programa del conocimiento público a través de UDCI Radio. Del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, Retos y Perspectivas de Atención, del 15 de mayo al 1 de agosto, con un valor curricular, dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. El Centro Psicológico y Salud Integral Tonal te invitan a su primer simposio nacional de psicocorporalidad e hipnosis, la terapia psicocorporal y el trance en movimiento, este 18 de abril. La sede, Universidad de las Californias Internacional. Tendremos conferencistas nacionales Hugo Ricalde Guillén, Óscar Humberto Rosas, Denise Rivera, quienes estarán compartiendo talleres como el proceso psicocorporal con el trance en movimiento, la psicocorporalidad en la estructuración de la personalidad,
y la creación y actuación de personajes propios y su impacto psicoterapéutico. Este simposio está avalado por el Colegio Internacional de Hipnoterapia e Hipnosis Clínica y Ecléctica. Para mayores informes, www.sepsintonal.com, teléfono 664-624-9237 o síguenos en Facebook en Sepsintonal. Ven y conoce más allá de las aulas, experimenta este simposio. Quinto Festival Creativo UDCI 2015. Te invito a una fiesta de creatividad, talento y pasión. Proyectos de mercadotecnia, publicidad, emprendedores, hechos por jóvenes como tú. Este miércoles 15 de abril a las 11 a.m. en Teatro UDCI. Quien enciende una radio, activa una mente. Somos UDCI Radio. Gracias por mantenernos en sintonía a través de UDCI Radio. Están ustedes escuchando el programa del conocimiento público, abordando este tema tan interesante de la migración y del diplomado que tendremos próximamente en nuestra universidad. Y nos quedamos con este tema, maestros, acerca de la despresurización que tienen las prisiones en los Estados Unidos. Yo creo que un reo, no sé, aproximadamente, digo, en comparación de México a Estados Unidos, pues son costos mucho más altos, aproximadamente. Sí. A lo mejor un reo cuesta como $100, no sé, diarios o por semana. Entonces se empiezan a hacer sus cálculos los gobiernos en cuanto a su presupuesto y dicen, bueno, pues estos ya mejor los regresamos a su país, pero pues no sabemos, no tenemos los antecedentes, no sé si se crucen información entre las instancias como, no sé, la Procuraduría General de Justicia, que tengan esa información para entonces saber qué tipo de personas estamos recibiendo, si son peligrosas o no, porque ahorita lo platicábamos tras bambalinas, ¿no? Que a lo mejor una persona que cometió una infracción menor, como ir manejando en estado de ebriedad, pues ya se le cataloga como un convicto, ¿no? Y entonces a otra persona que a lo mejor sí por homicidio, por tráfico de armas o de drogas, pues sí estaba purgando una pena, ¿no? Pero entonces no podemos distinguir porque no tenemos la información y ese cruce de información, ¿no? ¿También hay lagunas ahí, maestra, en su opinión? Sí, en primer lugar tenemos que recordar que a cada estado le corresponde y le compete su procuración de justicia. En ese sentido no hay acuerdos bilaterales, a excepción de acuerdos que estén vinculados a tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas, donde sí haya o estén las autoridades compartiendo información acerca de estas personas que cometieron este tipo de delitos. Y está la DEA trabajando ampliamente en toda Latinoamérica con este tipo de temas. Pero en el caso de delitos menores o de otro tipo de delitos como puede ser homicidio, pues ¿qué pasó? En el 2010 se empezaron a resentir en Estados Unidos los efectos de la crisis económica, ¿no? Entonces, efectivamente, a quienes empezaron a localizar como potenciales expulsados, ¿no? Por así decirlo, como un Big Brother, pues a los convictos. Y a estas personas las empezaron a deportar. ¿Por dónde? Pues por estas puertas, ¿no? Por esta frontera. Sin embargo, Estados Unidos no compartió nunca la información y hubieron reacciones, yo recuerdo muy bien que hubieron reacciones por parte de los estados y algunas organizaciones donde decían, bueno, al menos ponles una pulserita donde diga que es ex convicto o fue reo. Y Estados Unidos no lo hizo y muchas organizaciones también pelearon porque era como clasificarlos, como estigmatizarlos, porque definitivamente si tú cometes un delito en un país, el delito lo purgas en ese país. Ya no tienes por qué ir a purgarlo a otro país que no es donde lo cometiste. Y eso es algo que en derecho internacional se conoce. Es por esa situación que Estados Unidos determinó, además porque siempre ha tenido libre albedrío en cuestión de determinar, y en algo ha sido muy determinante Estados Unidos, en a quién quiere en su país y a quién no. Entonces, en ese sentido pidió respeto bilateral por parte de México y se siguen expulsando a estas personas, pero no hay un control como tal. Maestro Escobedo. Bueno, es un tema muy interesante, sin lugar a dudas, porque tocas un sector, no es un sector social, un cierto tipo de ciudadanos, un cierto tipo de personas, en este caso deportadas, las personas que purgaron algún tipo de condena en los Estados Unidos o que cometieron un delito. Decía la maestra Mayra correctamente,
pudo haber sido una persona que cometió un delito grave. Existen instancias de información a nivel internacional en el caso, ¿no? de las personas que cometen delitos graves, ¿no? Hace unos días surgió la captura, ¿no? de una persona, me parece, no sé si en Rosarito, que había cometido algunos delitos y lo estaban buscando, y bueno, sí hay una comunicación en ese sentido. A lo mejor el problema es al momento de la deportación, y también no debemos de perder de vista que el problema, ese es un problema, pero el problema más grave es que los estén deportando, ¿no? La situación en la que los deportan, las características de esta deportación. Ese es un problema institucional inclusive, y podemos ir atrás de eso, ¿no? La separación de las familias, ¿no? Y podemos ir de una punta de la sociedad a otra. En Estados Unidos se valora mucho la carrera militar, por ejemplo, muchísimo. El que es militar en Estados Unidos es muy respetado, ¿no? Históricamente ha sido así, y sobre todo los veteranos de guerras. Sin embargo, ha habido una serie de deportaciones, y este es un tema ya muy conocido, inclusive muy repetido, pero ha habido una serie de deportaciones de veteranos de origen mexicano, de origen latinoamericano, que estuvieron en las guerras de los Estados Unidos y regresan, cometen un delito, cometen una infracción y son deportados, inclusive con la separación de familias, ¿no? Entonces eso también refleja una problemática importante. No solamente se deporta a personas por la despresurización, que igual sería muy negativo aceptar que eso es correcto, ¿no? Despresurizar, porque los deporto porque me cuesta mucho mantenerlos, entonces mi sistema penal no está siendo eficiente porque estoy simplemente manejando esta situación para contenerlos. Estados Unidos es uno de los países que tiene más personas en cárceles, encarceladas de alguna forma. Es muy costoso para ellos. Bueno, entonces tu sistema no está funcionando, hay que pensar en eso, ¿no? Pero ese es otro tema. Y para bajar costos los deporto. Eso es absurdo, ¿no? O sea, si tú estás trabajando una cuestión de reintegración social, ¿no? Entonces deberías de tener otro tipo de herramientas que pudiesen bajar el costo precisamente de este tipo de problemáticas, y no enfocar las cosas en los migrantes, que es inclusive una especie de señalamiento institucional incorrecto, ¿no? ¿Sobre quién voy? Ya lo han hecho antes. Sobre los latinos los voy a deportar. Lo han hecho antes. La población afroamericana, históricamente hay muchísimos autores que manejan, que ha sido señalada y ha sido perseguida y ha sido, por ejemplo, si analizamos las cifras de ejecuciones en Texas, siempre son latinos y son afroamericanos. Y muchas personas dicen, bueno, es que están en situaciones de desventaja y cometen delitos. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema, y sí hay una falta de atención ahí en ese sentido, y entonces el señalamiento, la discriminación sí existe, ¿no? Entonces también ese problema es muy vasto, es muy complejo, y sobre todo en términos de desintegración social te habla de que en Estados Unidos uno de sus máximos valores, el respeto a las personas que han luchado por esto que ellos llaman libertad o por su país, y que sean deportados. Eso te refleja también un discurso doble, una falsedad en el discurso y una contradicción, y eso es problemático también. Ahora, esto es en cuanto a las prisiones, en las cárceles. Ahora vemos la impunidad en la que queda la autoridad estadounidense, ¿no? Hemos visto casos, muchísimos, recuerdo del de Anastasio, que quedó descerebrado por el teaser, lo que utilizaron los Border Patrol, ante un hombre rendido, un hombre que no se quiso ni siquiera someter, sino simplemente le gritaba, ya por favor, ¿no? Un reciente caso también en el estado de Washington, donde un joven de Michoacán pues es acribillado a balazos por la policía municipal. Entonces también vemos esta situación de discriminación que también orilla a este tipo de actos, ¿no? Tan reprobables y que pues son gente que pues ni siquiera estaba armada, ¿no? Entonces esa reacción, yo creo que los Minutemen en comparación han matado menos que estas autoridades que estoy mencionando, ¿no? Pero también es un asunto grave, y es un asunto que se debe atender en estas propuestas de reformas migratorias, ¿no? Efectivamente, se tiene que atender, pero recordemos que es importante tener a comunidades organizadas, ¿no? Cuando pasan este tipo de actos discriminatorios que atentan contra la vida de una persona, una comunidad organizada, una comunidad que demanda el derecho a la vida, es una comunidad que tiene muchísimas más posibilidades de respeto. La discriminación es
es algo que nunca va a terminar, ¿no? Es algo que históricamente, que es algo que los seres humanos tenemos como ya introyectado, ¿no? Discriminamos la xenofobia, pero creo que las comunidades organizadas, en este caso, por eso es de que tocamos la llaga en el tema de incidir en materia de política pública, y por eso el Instituto Binacional de las Fronteras, con su servidora, estamos proponiendo al final de este taller, de este diplomado, el taller, y este taller justamente va a basarse en un modelo denominado problema prototípico, donde los estudiantes o los participantes de este diplomado tendrán 5 módulos anteriores donde podrán ir detectando problemáticas que luego en el camino de 2 semanas les enseñaremos a, en primer lugar, entender, comprender con todas las complejidades que tiene, y luego tratar de generar alguna acción en materia de, ¿no? Lógicamente sabemos que incidir a veces es algo complejo porque pues estamos contra normatividades ya que están bien instituidas, contra instituciones que están de alguna manera pues históricamente también controladas y que están ya determinadas para poder controlar o poder normar algún fenómeno como el migratorio. Sin embargo, tenemos ahora sí que la necesidad de poder generar estas políticas, ¿no? Y de poder incidir como personas, ¿no? Maestro Escobedo, yo creo que también valdría la pena describir los módulos para la gente que nos está escuchando, claro, y que entienda, ¿no, cuál es el objetivo, aparte de estar abordando estos temas, en concreto con qué herramientas van a contar al salir de este diplomado. Muy bien, me parece excelente. El diplomado tiene 6 módulos. Iniciamos con migración y derechos humanos, un tema inseparable, es decir, 2 conceptos o 2 nociones inseparables. La migración siempre tiene que estar orientada hacia derechos humanos, o las políticas públicas que abordan la migración tienen que estar orientadas hacia derechos humanos, no hay otro camino, eso tiene que ser así. Módulo 2, corrientes migratorias, fronteras y problemática humana, cómo se mueven los migrantes, los fenómenos, los caminos que recorren ya han cambiado. Antes, por ejemplo, hace rato mencionabas al profesor Jorge Bustamante, un académico importantísimo, que descubre un fenómeno, ¿no? La circularidad de la migración. Esta circularidad se ha ido reduciendo, ya no van y vienen, porque las fronteras cortan ese ir y venir. Entonces esto cambia, y entonces los teóricos contemporáneos o actuales, ¿sí?, van presentando, como la maestra Mayra, nuevas teorías. Entonces tenemos que entender cuál es la actualidad para poder incidir. Módulo 3, mecanismos de protección legal y diplomática en el exterior. Hay que saber protegerse, hay que conocer las leyes. Los migrantes necesitan ser capacitados y comprender mejor su situación, de otra forma no pueden actuar, ¿sí? Los deportan y ellos ni siquiera hablaron con un cónsul, ¿no? O sea, no pidieron su apoyo, ¿sí? A lo mejor el apoyo no va a ser tan efectivo en este momento, para eso estamos, queremos buscar ese cambio, pero ellos deben de conocer esas herramientas. El módulo 4, Tijuana, el reto de los derechos, la protección social e la integración, traerlo el problema hacia Tijuana. Tijuana es una meca de migración, es una zona importante de migración, es una tendencia que los migrantes van hacia Tijuana, regresan, pasan por Tijuana. Esto tiene una complejidad y hay que analizarla. Módulo 5, organización, representación política y voto extraterritorial. Los mexicanos en los Estados Unidos son una fuerza política y social importante dentro de los Estados Unidos y en México. Esto de alguna forma los políticos mexicanos lo han comprendido o lo han analizado en algún nivel desde hace un par de gobiernos. Recuerdo en el gobierno de Vicente Fox se hablaba del voto en el extranjero, siempre desde una perspectiva muy oportunista. No me ha gustado mucho, pero sí está en la mente, ¿no? Ahora hay que bajarlo hacia realmente el desarrollo de herramientas e instrumentos políticos legales que les puedan brindar esta participación y organización a los migrantes realmente tangible. Y el módulo 6, que es el módulo que nos comentaba la maestra Mayra, es un taller de diseño de políticas públicas de excelencia en materia migratoria, que va a ser muy muy interesante porque va a bajar a tierra, va a tocar tierra todos los conceptos que vamos a ir analizando en los diferentes módulos para buscar producir iniciativa de ley. Sí, puede ser iniciativa de ley, pero no nos casamos con eso. Las instituciones públicas tienen una función y quizás es
muy importante que puedan operar correctamente, pero también la organización de la sociedad civil es importante. Entonces puede ser una iniciativa de ley, pero también seríamos exitosos si producimos iniciativa ciudadana que aborde problemáticas de forma eficiente. La responsabilidad es de las autoridades, eso está claro, pero también la ciudadanía se puede organizar para generar los cambios apropiados que puedan mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida y sobre todo la eficiencia de estas políticas públicas en torno a este tema importante que es el diplomado en Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención. Maestro Escobedo, yo tengo esa gran duda. Una vez concluido y con los participantes, llámese estudiantes, profesionistas, activistas, funcionarios públicos, quienes se interesen, el mecanismo o cuáles van a ser las formas para hacer llegar precisamente este documento o este análisis o esta propuesta para que después se convierta en ley. ¿Cómo se va a trabajar en esto? Te voy a dar una respuesta y le voy a dar también la palabra a la maestra Mayra para que nos dé su percepción, su perspectiva. Realmente el diplomado es un espacio democrático abierto de diálogo, ¿sí? Es un espacio donde actores sociales diversos van a concurrir y van a dialogar sobre estos temas propuestos. Es un espacio que avalan instituciones de reconocida trayectoria a nivel México y a nivel de Estados Unidos. En este espacio se va a hablar sobre estos temas de forma importante y vamos a ir llevando los temas hacia la construcción de un taller. En este taller, cada estudiante, ¿sí? Cada persona que viene al diplomado va a analizar un caso, va a elegir un caso prototípico, esa es la estrategia pedagógica, ahorita nos va a comentar más la maestra, y va a desarrollarlo con el apoyo de las personas, de los ponentes, de los académicos y también de sus compañeros, porque muchos de ellos y la mayoría son personas con vasta experiencia, aunque no es excluyente el diplomado, está abierto. Esa es una diferencia. Muchos diplomados, muchos foros, muchos seminarios son exclusivos, ¿sí? Y van solamente los expertos que llevan 25 años y siempre van los mismos. Nosotros creemos en la Universidad de las Californias Internacional y las instituciones que nos están apoyando que este problema no debe abordarse únicamente en el seno de una reunión de miembros de CONACYT. ¿Sí? El CONACYT es importante, pero también lo podemos hacer la sociedad civil a través de la participación. Entonces se va a elegir un proyecto prototípico, se va a ir trabajando y la idea es partir de ahí. Ya que tenemos los proyectos, vamos a buscar la manera, ¿sí?, de presentarlos. Contamos con la presencia y con el apoyo de la diputada Amalia García, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Entonces es quien recibe ese tipo de iniciativas. Entonces por ahí va el camino. Le voy a ceder la palabra, si me lo permites, Juan José, también a la maestra Mayra Moreno para que nos ahonde un poquito más en ese tema. Sí, adelante, maestra. Sí, justamente lo que dice Miguel es correcto. Estamos tratando de que con estos proyectos prototípicos estemos generando algunas cosas que sean innovadoras en el tema. Se buscará, por supuesto, el apoyo de la Cámara, pero también el IBF, el Instituto Binacional de las Fronteras, está buscando este tipo de proyectos que pueda potenciar en ambos lados de la frontera, ¿no? Existen organizaciones, existen fundaciones en los Estados Unidos que están produciendo e intentando generar algunas cuestiones que estén beneficiando a ambos lados. Entonces el IBF también entraría como un agente activo para poder producir algunas cosas o para poder reproducir algunas cosas con las personas que están justamente viviendo los temas de manera directa, ¿no? Se ha platicado también la posibilidad de una publicación, eso es algo que se espera poder concretar, pero no solo que estén aportando estos ponentes que son justamente especialistas, sino también tal vez detectando algunos proyectos que podamos enriquecer con estos especialistas y que puedan servir como una experiencia exitosa para el caso de Tijuana, ¿no? Un documento que contenga una experiencia exitosa o que contenga una propuesta exitosa creo que enriquece más la práctica de aquellos que estamos trabajando un fenómeno como el migratorio, ¿no? Bueno, pues ya lo escucharon y nada más finalmente pedirle al maestro Escobedo que nos dé las fechas y bueno, las vías por las cuales la gente puede obtener mayor información y sobre las inscripciones, maestro, si nos hace el favor. Claro que sí, con gusto. Miren, el diplomado en Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención se va a desarrollar del 15 de mayo al 1 de agosto, los viernes y los sábados, en las instalaciones de la Universidad de las Californias Internacional. Es un evento que la universidad está desarrollando con el Instituto de las
el Instituto Binacional de las Fronteras, con la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, con la UNAM a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es un evento importante que ustedes pueden, sin lugar a dudas, obtener grandes beneficios del mismo. ¿Cómo te puedes inscribir? Bueno, puedes llamar aquí a la institución, a la Universidad de las Californias, o presentarte ya sea en recepción, en dirección de mercadotecnia o en dirección de posgrado. Si eres estudiante de aquí, con gusto te vamos a atender. También puedes escribir al email diplomado.migracion.tijuana@gmail.com, y asimismo también puedes hacer una llamada a través de una llamada telefónica al 622-6520, y con gusto te brindamos la información relativa al diplomado. Es muy importante considerar que este es un diplomado de altísimo nivel, ¿sí? Podemos hablar inclusive de costos. El diplomado tiene un costo que se puede generar en 4 pagos. Si lo generas en 4 pagos es de 8,500 pesos, perdón, de 10,000 pesos. Se puede hacer 4 pagos de 2,500 pesos. Y también lo puedes hacer en un solo pago con una, digamos, con un apoyo, con 8,500 pesos el cobro, ¿no? Entonces es un diplomado de alto nivel, va a tener un valor curricular otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un diplomado importante que va a tener sustento también por la Cámara de Diputados a nivel federal. Es significativo y obviamente es un orgullo para UDSI poder estar desarrollando este tipo de evento con instituciones de primer nivel, tanto en México como en los Estados Unidos. Cabe resaltar que el Instituto Binacional de Fronteras, que dirige el profesor Manlio Correa, es una institución importante que aglomera la participación de muchísimos grupos migrantes. El maestro Manlio Correa, que va a ser uno de nuestros ponentes también, es una persona que ha hecho una gran vinculación en los Estados Unidos en torno a migrantes. Entonces también ahí la aportación que comentaba la maestra Mayra es significativa, las posibilidades de desarrollar. Nos interesan personas que no solo quieren venir por un diploma, que no solo quieren venir a recibir el conocimiento, sino que también quieren, a través de sus propios medios o a través de las relaciones que pueden ir estableciendo y del apoyo que nosotros podemos brindar como instituciones, crear nueva percepción, cambiar situaciones, brindar nuevas herramientas a este debate, a este diálogo y a este fenómeno de la migración. Entonces eso es lo que buscamos con el diplomado. Es un diplomado teórico, pero sobre todo práctico. Pues ya lo escucharon, si son profesionistas, si son estudiantes, si son activistas y si es el público en general, yo creo que esta es una gran oportunidad de capacitarse y de sobre todo participar en estas políticas públicas que estamos mencionando, porque no se trata de mover a México, sino de cambiar a México. Así es. Entonces quiero agradecer a la maestra Mayra Moreno, quiero agradecer al maestro Jesús Escobedo su participación en este espacio del conocimiento público, y bueno, pues nos veremos en una próxima sesión y seguiremos hablando acerca de nuestras impresiones a lo largo de este diplomado. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Juan José. Y también muchísimas gracias a ustedes por su atención. Continúen con la programación de UDSI Radio y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces. UDSI Radio presentó Del Conocimiento Público. Nos escuchamos en la próxima emisión.